Muy buenas noches, Dios les continúe bendiciendo a cada uno de los hermanos que se conectan y nos sintonizan a través aquí de Radio Justicia. Este es su hermano Félix Enrique de Jesús que les saluda en esta preciosa noche. Por aquí Josué Moret. Y le damos la bienvenida a este programa, primer programa de Bastión, aquí en Radio Justicia, ya que Bastión, ¿verdad?, había comenzado como un podcast, pero hoy estamos en nueva casa, aquí en Radio Justicia, así que saludamos a cada uno de los hermanos que se conectan en la sintonía de este programa de Bastión. Y vamos a estar en esta noche, ¿verdad?, dando un programa introductorio y vamos a estar hablando, ¿verdad?, de qué se trata para aquellos que conocen o, ¿verdad?, se introducen a lo que es Bastión por primera vez. Así que nosotros vamos a estar aquí, ya nos presentamos nosotros, pero vamos a estar los lunes y ¿verdad?, cada uno de los lunes vamos a tener distintos exponentes en medio de este programa. Y vamos a hablarle, ¿verdad?, un poquito de qué se trata este programa, ¿verdad? Queremos traer este programa y le damos gracias al Señor, ¿verdad?, que tenemos estos recursos para poder llevar la palabra de Dios de diferentes maneras, ¿verdad?, a través de la prédica, y cada hermano, cada programador, ¿verdad?, les saludamos de manera especial y sabemos que Dios les usa a cada uno para llegar, ¿verdad?, a la audiencia y a aquellos que se conectan. Queremos también nosotros, ¿verdad?, llevar temas que edifican tanto a las personas que le están sirviendo al Señor como a aquellos que quizás no han dado ese paso de fe, pero queremos, ¿verdad?, traer temas que usted pueda entender y comprender que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y Bastión, ¿verdad?, viene de el nombre de esta fortaleza o de este, ¿verdad?, este baluarte fortificado, ¿verdad?, que se proyecta hacia el exterior de una fortaleza principal, ¿verdad? Cuando usted ve, por ejemplo, el morro, ve una garita que queda como en esa parte de así de esquina, pues podemos decir que es un bastión, ¿verdad? Se proyecta a base de esa fortaleza principal. O a veces también podemos encontrar que es una fortaleza que también se encuentra fuera, ¿verdad?, de la fortaleza principal. Pero tiene que ver, ¿verdad?, con ese refugio, con ese punto fuerte de defensa contra el asalto de tropas, ¿verdad?, hablando físicamente de lo que es un bastión, y lo podemos ver, ¿verdad?, mayormente en las ciudades amuralladas y en todos estos lugares. Y pueden, ¿verdad?, ser un punto donde también podemos ver esta estructura desde una forma también simbólica cuando hablamos de que Dios, ¿verdad?, es nuestra fortaleza, es nuestro refugio. Y también cuando vemos la palabra de Dios que dice en 2 de Corintios capítulo 10 y el versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y lo que pretendemos, ¿verdad?, con este programa Bastión es traer estos temas tanto, ¿verdad?, a nivel eclesiástico como a nivel también social, que nos afectan a cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, y quizás, ¿verdad?, lo estamos trayendo de una forma de diálogo y todo esto, ¿verdad?, con la intención de que podamos ser edificados. Quizás toquemos alguno que otro tema donde ya nosotros tenemos alguna postura, pero vamos a estar también exponiendo alguna postura, ¿verdad?, que no va dentro de la de nosotros, pero es para, ¿verdad?, exponer sencillamente ese tema y que veamos distintos puntos de vista dentro de algún tipo de temática. Y como les había mencionado antes, vamos a estar, ¿verdad?, teniendo diferentes exponentes durante el transcurso, ¿verdad?, de los programas subsiguientes. Y Bastión es este espacio, ¿verdad?, donde los temas se ponen no para dar todas las respuestas, sino para provocar preguntas, incomodar con propósito, fomentar una reflexión profunda sobre por qué creemos lo que creemos. Y en esta noche nosotros queremos, ¿verdad?, introducir o empezar el tema que tiene que ver con la salvación 101. ¿Y qué quiere decir eso? Salvación 101.
aquellos que quizás hayan estudiado en la universidad saben que cuando un curso tiene estos números, 101 o 101, está hablando de una clase introductoria, una clase que va a nivel básico, ¿verdad? Y queremos, ¿verdad?, comenzar con algo que, aunque aparenta ser básico, cuando comenzamos a meditar en este tema, vemos que poco a poco va profundizando. Pero dentro de todo esto, ¿verdad? Ya nosotros habíamos quizás hablado de diversos temas dentro de lo que es, ¿verdad?, las redes en internet, los podcasts y eso. Pero ahora, entrando aquí en Radio Justicia y a toda la audiencia, queremos compartir con ustedes el tema Salvación 101. ¿Y de qué se trata todo esto? Todo esto se trata sencillamente de que cuando hablamos de una vida de relación con Dios, hablamos de una vida donde también aquellos que ya conocen al Señor y usamos las distintas plataformas, ya sea a nivel digital, como tenemos la bendición y la gracia de poder tener ahora, ¿verdad? Y llegar a la distancia a diferentes lugares a través de la señal, a través de las redes y toda esta tecnología a la cual tenemos alcance en este tiempo. También existe, ¿verdad?, la forma personal, como cuando uno llega a algún lugar y puede formar una conversación con alguna persona, ya sea en la comodidad de tu hogar o haciendo alguna diligencia, como también en un servicio, en un culto, en alguna campaña, ¿verdad? Hay diversas formas en las cuales nosotros podemos interactuar con personas y podemos hacerle saber, ¿verdad?, que el plan de salvación y que Dios le ama. Pero primeramente, ¿verdad?, cuando nosotros llegamos a ese punto, cada uno de nosotros vino de distintos trasfondos, ¿verdad?, para conocer al Señor. Y cuando nosotros presentamos el plan de salvación, llega a este punto donde miramos y podemos preguntarnos, ¿presentamos a Dios como la respuesta o como la respuesta? Y usted dirá, hermano, pero estás diciendo lo mismo. ¿Cómo que la respuesta o la respuesta? Si vamos a la definición, ¿verdad?, de lo que es una respuesta, o, ¿verdad?, o la connotación como la usamos, no vamos a irnos muy a diccionario, vamos a irnos, ¿verdad?, a lo que nosotros usamos una respuesta, ¿verdad? Una respuesta puede tener dos connotaciones sencillitas. Cuando se me daña la goma del carro, pues ahí tengo una respuesta para resolver en un caso de emergencia. Tengo una emergencia y puedo resolver con esa respuesta. ¿Por qué? Porque la goma original que vino, pues no la puedo utilizar, pues entonces tengo una de respuesta, una de emergencia para sacarme del apuro, para sacarme del problema y la situación, ¿verdad? Eso es una connotación, ¿verdad?, que podemos darle a la palabra respuesta. Y la otra connotación que podemos también presentar es cuando la respuesta es una contestación. Como por ejemplo, cuando hay un examen, a ti te dan un escoge y te dice, escoge la mejor contestación o la mejor respuesta. Ahí hay una sola, ahí no es que te van a poner varias, pero hay una sola que es la correcta. Ahí te estoy dando dos connotaciones de lo que tiene que ver, ¿verdad?, con eso con la palabra respuesta. ¿Y qué tiene que ver esto con la salvación? Es que dependiendo cómo nosotros veamos ¿verdad?, o nos acerquemos a la salvación, va a depender también nuestra trayectoria en el camino del Señor. Hay personas que quizás llegaron al Señor para resolver algún problema u otra situación y luego, ¿verdad?, quizás muchos se olvidaron del Señor, otros quizás vinieron por esa situación y fue el ganchito, ¿verdad?, que Dios utilizó para que pudieran llegar a los caminos y luego se afirmaron y vieron más la profundidad, entraron a profundidad, pero otros se quedan superficial y lamentablemente esto es lo que causa, ¿verdad?, muchas veces que nosotros no podamos gozarnos, ¿verdad?, de esta salvación tan grande que el Señor nos ha regalado. Pero yo no voy a seguir aquí hablando, ¿verdad?, sino que le voy a permitir también a nuestro hermano Josué Moret que también esté hablando, ¿verdad?, acerca de esto que tiene que ver con la salvación 101, ¿verdad? Porque aunque hablamos de que 101 tiene que ver con algo introductorio o algo básico, sabemos que tiene puntos que también son un poco más profundos. Así que nuestro hermano Moret, ¿verdad?, también nos habla en esta hora acerca de Bastión y acerca de este tema que estamos introduciendo en esta preciosa noche. De hecho, es interesante el decir, si Cristo
es la respuesta con letra mayúscula y bastantes mayúsculas, o simplemente es la respuesta con letras minúsculas. Y hay cosas que uno pudiera reflexionar y decir respecto a esto, y yo diría que a veces la vida en el evangelio se vuelve algo como cíclico, porque a veces uno pudiera identificar ciertas personas, por darle ejemplos generales de gente que se le resuelve el problema y después ya no está con nosotros. Pero entonces, y a veces nos frustramos cuando vemos ese tipo de acciones, cuando la gente entonces, Cristo es la respuesta en letra minúscula porque es simplemente resolver algo en el momento, como el ejemplo que daba nuestro hermano Henry respecto a una goma y no tiene la respuesta. Pero a veces ese tipo de acciones nosotros mismos las perpetuamos, porque lo que involucra la salvación siempre va a tener algo cíclico. Una persona no va a ser salva si no escucha el evangelio, y no se escucha el evangelio si no se predica, y la persona no predica si no ha sido preparada, y esa persona no es preparada si no es llamada, y no es llamada si no es convertida, y no se convierte si no le predicaron. O sea, se vuelve esto un sistema cíclico que si nosotros desde el punto de vista eclesiástico ya de antemano estamos exponiendo la salvación como respuesta con letra minúscula, pues así la gente lo va a asimilar y no le va a dar la importancia que en realidad merece. Obviamente habrán sus excepciones, como mencionó nuestro hermano Henry, de gente que tuvo una necesidad particular y ese fue el gancho que lo trajo a los pies de Cristo. Pero cuando somos nosotros mismos que los que llevamos tanto tiempo en el evangelio y empezamos a predicarle a las personas que simplemente Cristo es un resuelve en el momento, pues cuando el problema que les agobie ya esté resuelto, ¿qué va a hacer con la persona? Va a salir. Entonces yo te diría que no entró ni a Salvación 101. Ese visitó a la puerta de la universidad y miró así de reojo y vio al profesor y dijo: ok, está bien, esto es lo que hay, me voy. Esa es la posición que se toma, cuando en realidad el asunto de la salvación envuelve muchas cosas más. Incluso podemos decir que una persona, ¿verdad?, se puede preguntar cuando le presentas la salvación o dice, bueno, si la salvación yo lo considero que es algo que es para cuando estoy en un problema, ¿verdad? Porque cuando alguien necesita ser salvado, cuando se está ahogando, cuando está en alguna situación de apuro. Y hay personas que sencillamente no sienten que su vida está en algún apuro. ¿Sabe? ¿Dónde está la necesidad de salvación? Porque, por ejemplo, me dice, mira, tú necesitas ser salvo. ¿Salvo de qué? Pues si yo estoy lo más tranquilo en mi casa, yo me gano el pan de cada día, no le hago daño a nadie, yo hago lo que puedo hacer, ¿verdad? El bien con el que pueda, ¿verdad? Y con el que brega bien conmigo, porque así también la gente dice, no se puede bregar bien con todo el mundo, sino, ¿verdad?, con el que, ¿verdad?, cada cual considera ¿verdad?, que puede hacer algún favor, porque ¿verdad?, la gente se justifica, ¿verdad?, usando esto, lo que tiene que ver mucho con la autojustificación ¿verdad?, o para esa persona decir que no ha hecho nada malo y de qué salvación me estás hablando, en qué problema estoy metido yo, porque yo no me meto con nadie se mete conmigo, vivo una vida relativamente en paz, ganándome el parte de cada día, ¿verdad? Esos son cosas que las personas a veces, posturas que también las personas pueden tener, y sabemos que cuando se encuentra en este tipo de posición, nosotros podemos hacer la parte que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Como pueblo, como iglesia, como aquel que amamos al prójimo y sabemos, ¿verdad?, que hay un problema mayor, más allá de las circunstancias que nos puedan rodear a nivel humano, a nivel personal. Hay un problema más grande y existencial que el Señor ya lo resolvió en la cruz del Calvario. Pero al mundo no entenderlo eso, tiene que llegar a una convicción. Y ahí entonces lo que nos toca a nosotros es exponerlo a la palabra, exponerlo a esta verdad. Luego el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer. ¿Convencerlo de qué? Eso vamos a estar, ¿verdad?, abundando un poquito más dentro de este tema de Salvación 101. De hecho, nuestro hermano Henry hablaba del asunto de... Vienen preguntas que surgen a las personas, y más si eres de este tipo de persona que es curiosa, pues siempre vas a poner
de qué voy a ser salvo, y a nivel físico pues ya se dieron ejemplo, te estás jugando, te tiran un salvavidas, pues te salvaron. Y así hay un sinnúmero de eventos en nuestra vida cotidiana en las cuales uno puede definir lo que es el término salvación. Ahora, cuando hablamos de lo que es o lo que involucra los asuntos evangélicos y bíblicos, la salvación toma otra connotación. Y con esto quiero compartirles ciertos, por así decirle, ciertos presupuestos para no entrar tanto de lleno en otras temáticas, pero que es necesario mencionarlas cuando hablamos de salvación. Y es que lo primero que hay que tener claro es que Dios existe. Si Dios no existiera, el asunto de la salvación y cualquier cosa que hablemos relativa a la Biblia y a la deidad, pues no tendría sentido si no hay un Dios allá arriba en los cielos que gobierna todo. Y hago mención de esto por el hecho de que hay un elemento que es bien importante dentro de lo que es la temática de la salvación, que si Dios, vuelvo y recalco, Dios no está presente, no toma sentido. Y si bien definir o dar argumentos relacionados a la existencia de Dios no es el tema de esta noche, sí quiero mencionarles dos pasajes importantes que, aunque no directamente hacen apología de la existencia de Dios, porque de hecho la Biblia nunca ha tratado de demostrar la existencia de Dios, la da por hecho. El primer libro sí hace alusión a los argumentos necesarios para demostrar la existencia de Dios. ¿Y cuál es ese primer libro? La naturaleza. Dice el Salmo 19: los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si queremos conocer si en realidad Dios existe, lo vemos en la naturaleza. Todo lo que nos rodea nos va a comunicar de una forma u otra que Dios es real. De hecho, Pablo va un poquito más allá y habla en su epístola en Romanos de que inclusive las cosas invisibles de Él, esto está en Romanos 1:20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles con las cosas creadas, de modo que nadie tiene excusa para saber si Dios es real o no es real. Así que esa discusión la podemos cerrar ahí para no abundar mucho en esa área, y teniendo claro el concepto de que Dios es real, entonces podemos proseguir y entender un poquito más lo que involucra la salvación. Y el otro asunto que hay que tener claro es la intención de Dios como creador con todas sus criaturas. Algo que tenemos claro es que Dios creó todo de la nada. No somos un accidente, no somos algo que salió espontáneamente, sino que detrás de nuestra creación hubo un propósito, hubo una intención. Y con el propósito y la intención, entonces entra un elemento bien importante de lo que es Dios y lo que hace con nosotros. Tenemos bien claro que la palabra establece en la epístola o la carta de Juan que Dios es amor, esa es su esencia. Y dentro de su propósito y su objetivo de crearnos a nosotros, nos crea como entes que sean capaces también de amar. Y para ser capaces de amar hay un elemento muy importante que si no existiera, no existiera el amor, que es la libertad. Y cuando hablo de libertad, hablo del poder de decidir si yo quiero aceptar o no aceptar ese amor que alguien me quiere dar. Porque si el ser humano fuera creado de facto de que sí debe amar, pues entonces ya no sería amor, porque sería programado a responder al amor de Dios. Y Dios quiso que fuera algo libre. Y el término libre albedrío entonces sale a colación por el hecho de que el ser humano es libre de decidir. ¿Qué sucede? El hombre decidió, pero no decidió bien. La intención de Dios era que el ser humano tuviera comunión íntima con Él, en una relación de amor y de libertad. O sea, que yo pudiera decidir ese amor. Se le dan unas instrucciones a la primera pareja en el huerto del Edén. Aquí no podemos remontar al libro de Génesis. Unas instrucciones, un ambiente todo perfecto, y decide el hombre desobedecer a la orden de Dios. Y ahí entra un término que va bien ligado a lo que es la salvación, y es el asunto del pecado. Y el pecado es una palabra que quizás a algunos no les guste escucharla. Es una palabra muy común dentro de la jerga evangélica y más dentro de la predicación.
Y el pecado no es otra cosa que simplemente errar al blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado literalmente. ¿Y cuál era nuestro blanco? ¿Cuál era nuestra diana? Digamos que nosotros somos los dardos y está la diana de frente a nosotros y debimos haber dado en el centro. Y disparamos el dardo y el dardo ni tan siquiera tocó la diana. Eso se llama errar al blanco. Nuestro propósito era estar relacionados con Dios. Y el pecado hizo que entonces esa relación con Dios fuera interrumpida. Digamos que la relación con Dios era esa diana. Y el pecado lo que hace es, nuestra acción nos desviaron de ese propósito. Y al desviarnos del propósito, eso tiene consecuencias. Nuestro libre albedrío mal utilizado trajo unas consecuencias. Y esas consecuencias, a raíz del pecado, conllevan una condenación. Y ahora sí cobra sentido tú hablar de salvación. ¿Por qué? Porque hay algo que quizás normalmente ignoramos y de hecho nosotros en nuestra vida en un momento dado lo ignoramos. No éramos conscientes de esa necesidad de salvación. Y quizás usted se pregunte en este momento, pero es que yo no siento esa necesidad de ser salvo. Pero el hecho de que no la sientas ahora no quiere decir que sea real en tu vida. Solo que no eres consciente de esa necesidad. Y de ahí el asunto de exponer lo que sería prácticamente la salvación 101, de decirte, estás en una condición. Y esa condición amerita de que un agente externo obre en favor tuyo. Porque si fuéramos a hacer la analogía, estás en un mar de perdición, te estás ahogando y alguien que está fuera de ese mar de perdición te va a arrojar un salvavidas para que te salve, para que entonces escapes de ahí. Así que estoy tratando aquí de resumir varios tópicos y términos teológicos y presentar de una forma básica, ya que estamos hablando aquí de Salvación 101, pero que son necesarias tener claro, porque no teniendo esos conceptos claros, así los vamos a transmitir a otros. Y vamos a presentar a Cristo quizás a mitad, decirle, pues Él es el que te va a resolver, Él es la respuesta, se te explotó la llanta, pues ahí está la respuesta, ese es Cristo. Cuando en realidad Cristo es la respuesta, pero con letras mayúsculas todas. De que Él es la solución a todo, más allá de algo inmediato, sino que puede trascender a las cosas eternas como las que estamos exponiendo en esta noche. O sea que podemos ver de que cuando presentamos, hay una sola palabra, ¿verdad? Pero dos connotaciones. La respuesta, pero la respuesta como un resuelve o la respuesta que es la contestación, la necesaria, la que necesitamos en nuestra vida. Ahora, ahí también podemos decir, preguntarnos otra cosa, ¿verdad? Hablando de que estamos también en Radio Justicia. Hay gente que también se considera de que no es injusto, ¿verdad? Con nadie. Dice, mira, yo no le hago daño a nadie. Yo sé que Dios, ¿verdad? Si hablaste de ahí, ¿verdad? De que Dios me va a salvar, pero yo entiendo que con Dios, pues yo no tengo ninguna deuda. Porque yo no le hago daño a nadie. Ayudo al prójimo que pueda ayudar. O sea, ahí la persona, ¿verdad? Podemos decir que está mirando que su propia justicia, pues, es aceptable, ¿sabes? Es suficiente. No es una persona que está haciéndole daño a nadie, ni tiene intención de hacerle daño a nadie, sino que sencillamente, ¿verdad? Busca ganarse el pan de cada día, mantener a su familia. ¿Qué relación entonces podemos decir que esta persona tiene con la salvación cuando considera, ¿verdad? Que sus actos o sus acciones no están dentro de ese perfil de perversidad, de pecado, ¿verdad? Como estaba mencionando, pecado es una palabra que quizás se escuche pesada. Nadie se identifica, ¿verdad? Con esa palabra de pecado o pecador, o si no, o si se identifica, dice, pues el que esté libre de eso, que tire la primera piedra, porque todos estamos expuestos. El que no tiene dinga, tiene mandinga, como dicen por ahí, ¿verdad? El dicho, ¿verdad? Para justificarse cuando, o vamos a decir, por decirlo de una manera, o no somos, o por lo menos cuadramos, porque tú tampoco puedes señalarme. O sea, ¿verdad? Cuando se usa el término pecado, muchas veces se pone una postura o defensiva, o si yo lo soy, pues tú también lo eres, tú sabes. No es que tú vas a ser mejor, el que no tiene esto tiene lo otro. Entonces, por eso es que vemos que mucha gente cuando se habla de especialmente a las personas creyentes, le buscan, ¿verdad? Cualquier cosita para ver, para que tú veas, viste, que no es tan santo nada.
como dicen, ¿verdad? Siempre esto surge, ¿verdad? Cuando se trata el tema del pecado, siempre se trata de esta autojustificación, ¿verdad? Y sé que toqué también muchos términos aquí, como ¿verdad? Dentro de lo que José estaba explicando, pero así es que se plasma esto. ¿Sabes? Lo estamos trayendo también, ¿verdad? Desde el punto de vista teológico, el punto de vista de cómo, ¿verdad? Muchas veces hay personas que lo razonan, no en la totalidad, ¿verdad? Porque no todo el mundo piensa como yo estoy describiéndolo en este momento. Pero nosotros sabemos que hay personas que vinieron de un mundo pecaminoso, donde Dios los sacó del lodo cenagoso, donde pueden reconocer, y llegó un momento dado donde pudieron reconocer su necesidad de Dios. Pero hay también mucha gente en este tiempo que camina pensando en su propia justicia, ¿verdad? Pensando que se puede justificar a sí mismo, porque se mira y dice, yo no estoy tan mal como otro. Y al nosotros compararnos con nuestro prójimo, pues podemos ver de que no estamos tan mal, ¿verdad? ¿Qué podemos decir acerca de esa parte, ¿verdad? Esa justificación personal dentro de lo que vemos hoy en día. Bueno, algo que quiero mencionar y suena duro, pero es la realidad. Las reglas del juego no las pusimos ninguno de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? La vara está demasiado, pero demasiado alta. O sea, no se trata de si yo me comparo con una persona o con la otra, pues aquel es asesino, yo no me meto con nadie. A cualquier persona que tú le preguntes, por más santo que sea, siempre va a tener algo en lo que falló. Ahora, ¿qué hace la diferencia, por así decirlo, entre un pecador y otro? No es la magnitud, la cantidad de pecados o cuán grande sea. La Biblia es clara. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí hay que tener claro el concepto de pecado y no de lo que socialmente es aceptable. Porque ahí cuando entramos a hacer comparaciones, uno tiene esta perspectiva o esta visión de que hay ciertas cosas que sí son atroces, lo mío no es tan atroz, así que yo estoy bien, me puedo justificar. Incluso también hay veces que hay personas que dicen, mira, este sí necesitaba de Dios porque él estaba al garete, estaba a lo loco. Ese sí, qué bueno que se metió a la iglesia, pero yo, ¿verdad? No le hago daño a nadie, ¿sabes? Aquel lo necesitaba, pero yo no lo necesito porque no estaba así como estaba aquel. Qué bueno que ahora está en las cosas de Dios, porque antes era terrible, ¿verdad? Y hay gente que admira a personas que vieron su pasada manera de vivir y lo que Dios ha hecho en su vida, pero ellos piensan que no necesitan, ¿verdad? También de esa, ¿verdad? De esa presencia de Dios en su vida, porque no van a decir sencillamente de ese cambio, sino, ¿verdad? Porque en ese momento no ha llegado esa convicción, pero también lo ve desde ese punto de vista. De hecho, es fácil para tratar de hacer ese puente entre lo que la gente considera y lo que son los estándares de Dios. Es bien sencillo. No miremos qué hace aquel o qué deja de hacer el otro. Simplemente vamos a resumir todo en un solo mandamiento. Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu vida. ¿Verdad que no? Pues estás bajo el yugo del pecado. Así de sencillo. Esa es la máxima. La única persona capaz de haber cumplido eso fue Jesucristo cuando tuvo en tierra. Vivió y se entregó por completo. Nosotros, aún los creyentes, nos falta. Vamos en esa dirección, pero nos falta. Ahora estás diciendo, bueno, pues me acabas de decir que todos somos pecadores, que ninguno ama a Dios con toda la fe de su ser, con cada átomo de su vida. Pero ¿qué diferencia a un pecador de otro? Que uno reconoce la provisión de Dios. Les mencioné, quien hizo las reglas del juego es el Señor, no las hice yo. O sea, yo no puedo pretender, por darle un ejemplo más tangible, voy a jugar baloncesto, el baloncesto tiene sus reglas, y yo querer ganar inventando otras reglas. Que necesito rebotar el balón antes de encestarla a la canasta. Para moverme de un sitio a otro tiene que ser rebotando el balón. Y yo decida moverme de un canasto a otro con la bola como si fuera una bola de fútbol. Y corriendo como si esto fuera las yardas en ese estadio. Hasta llegar al otro extremo. Puedo hacerlo, pero no va a ser legítimo
lo que suceda en ese partido, todos me van a mirar extraño porque no estoy bajo el estándar de ese juego. Así es la vida cristiana, así es la vida del ser humano. Hay un estándar que no lo establecimos nosotros. Esto no se trata de normas que puso la iglesia, que quiere que vivas de cierta forma. Esto se trata de lo que Dios establece en su palabra. Él fue el que puso las reglas del juego, y para ser salvo, vuelvo y recalco, la vara está bien alta. Y para llegar allá necesitamos que una persona que sí lo ha hecho nos ayude en el proceso. Y de ahí es el reconocer esa necesidad. O sea, soy consciente de que con mis fuerzas no voy a poder, de que tengo ciertas limitaciones, pero entiendo que hay unos mecanismos que el que me creó estableció para yo volver a él sin tener que violar mi libre albedrío. Porque hay gente que se pregunta, pero hubiera sido fácil que Dios salvara a todos y que todos pensaran en amar a Dios y se acabó. Pero entonces Dios tendría robots y no tendría gente que ama. Y Dios lo que quiere es que nos acerquemos a Él reconociendo ese amor. Y de ahí esta frase o este pasaje bien conocido y que utilizamos mucho al predicar, porque Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el pilar. Dentro de la salvación 101 está eso. Lo que se le suma a eso es lo que nosotros llamamos la obra del Espíritu Santo. Nosotros podemos hablar, pero quien hace la obra en la persona es el Espíritu Santo, de convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Esos son, por así decirlo, los tres pilares dentro de la salvación añadido a la obra de Cristo. ¿Y qué implican estas tres cosas? Que quien te va a decir que en realidad tienes una vida de pecado es el Espíritu Santo. Yo te doy información, esa información el Espíritu Santo va a obrar en tu vida y va a crear esa convicción. Y no solo te va a dejar ahí, porque no es simplemente decirte estás mal y como estás mal te vas a perder, no tienes break. No, esta es la condición del ser humano. Como les dije en el pasaje de Romanos, todos pecamos. El que más, el que menos, todos pecamos. Esto es, o pasas el examen con 100 o te cuelga. No es que si sacaste el 99.9, no. O lo pasas completo o te cuelga. En esa posición estábamos. Y Dios hizo provisión porque sabía que no íbamos a poder alcanzarlo. Tiró, por así decirlo, el salvavidas. De ahí el concepto de salvación. De que entonces nosotros, por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo obrando, hace que lleguemos ahí. Nos convence de pecado, reconocemos esa necesidad. Pero no solo se queda ahí, sino que nos dice, hay un medio para justificarte, para que puedas presentarte delante del Señor como si nunca hubieras pecado. Porque toda acción tiene su consecuencia. Y nuestros actos pecaminosos merecían condenación. O sea, la condenación estaba ahí en el plano legal. Pero alguien pagó por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que sufrir esa condenación. Y está eso ahí provisto. Ahora tienes que apropiarte de eso. Si no te apropias de eso, entonces viene la tercera, que es el juicio. No venimos y hacemos provisión de lo que Dios estableció. Vuelvo y recalco, Él puso las reglas del juego. Hacemos uso de esa provisión, somos salvos. No hacemos uso de esa provisión, vamos a pasar por un juicio. Resumiendo un poquito. Suena bonito decir pues que quizás yo no me meto con nadie y hago todas las cosas bien, pero el asunto va más allá de cómo nos comportamos socialmente y de mantener, por así decirlo, un balance, un equilibrio entre las cosas. Pues yo no soy tan malo, me porto bien. No, el asunto es o eres o no eres. ¿Quieres ser? Hay provisión para eso. ¿Decides no ser? También va a haber un juicio donde todas tus obras van a ser pesadas y van a decirte, mira, tú tomaste esta decisión y esa decisión te lleva a este destino por estas y estas razones, y te las van a enumerar toditas. ¿Quieres escapar de esa condenación? ¿Quieres escapar de esa exclusión de participar plenamente del amor de Dios? Hay una provisión en Cristo Jesús. O sea que cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de que entonces ya Dios hizo provisión para la salvación. Pero esto solamente se trata de librarnos de, ¿verdad?, de una condenación
y que la gente se esté tratando de justificar, o que yo pueda decir que no soy tan malo como el otro, o hay algo más allá también adicional a esto que viene con la salvación. Se trata sencillamente de ser librado de una condenación eterna. Porque si, bueno, voy a seguir con el ejemplo, ¿verdad? De la persona que no es tan mala, de la persona que no le hace daño a nadie. Que también habla con Dios, ¿sabes? Porque aunque no vaya a ninguna iglesia, él le da gracias a Dios por la comida, porque él sabe que Dios es el que hace que él habla con Dios, ¿sabes? Las tardes, él ve el amanecer y ve a Dios, ve a los pajaritos y se acuerda que Dios existe, ¿viste? Y ahí, sin tener que ir a una iglesia, pues, ¿verdad? Entiende que hace memoria por lo menos de que Dios existe, ¿sabes? No tiene duda de que Dios existe y trata de ser el mejor ser humano. Esto tiene que ver también con un tema que tocamos en una ocasión en el podcast, y sigue siendo relevante, ¿verdad? El congregarse o la iglesia en este tiempo. Pero antes de llegar a ese punto, estaba preguntando, ¿verdad? Si además de la salvación, de librarnos de la ley del pecado, de la muerte y todo esto, hay algo más. Hay algo más que tiene que ver con la salvación. ¿Cuál es el plan del Señor para con nosotros al salvarnos? ¿Será sencillamente librarnos de una condenación, o querrá también establecer una relación con el ser humano, una relación con su pueblo? Y ahí estoy entonces entrando en la otra parte, pero primero, ¿verdad? Aunque esto nos coja quizás otro programa más, ¿verdad? Porque vamos viendo de que aunque empezamos con Salvación 101, esto va incluyendo unos elementos que les toca a aquel que nos está escuchando, que ha escuchado el Evangelio, que vive el Evangelio, como aquel que no lo está viviendo. Pero cuando meditamos en esta salvación tan grande, yo creo que esto también es el gozo, ¿verdad?, de nosotros, aquellos que podemos servir al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que no depende de nosotros. Sabemos que no es por nuestros méritos. Cuando hablamos de algo que se gana, ¿verdad? O algo que nosotros podemos tener justificado, tiene que ver con un mérito. Y el mérito no proviene de nosotros. Cuando hablamos de que somos declarados justos ante el Padre Celestial, tiene que ver con Jesucristo, con la obra que Él hizo. Pero entonces, volvemos. ¿Será solamente sacarnos de la condenación, o habrá algo más que Dios quiera hacer con nosotros, ¿verdad?, al entrar en este plan de salvación con el Señor? Bueno, ahí menciono varias cositas. La salvación no es algo histórico y no es algo futurista. Y añado más detalle. La salvación, y aquí pues lamentable de que a veces caemos en eso como creyentes, no es un medio de escape, y yo decía esto y Yarisa se reía. Es que a veces pensamos que la salvación es yo casarme con alguien a quien no amo porque quiero salir de pobre, y con el que me voy a casar es millonario. Eso no es salvación. Y tenemos lamentablemente creyentes que viven así, que para ellos su salvación es algo histórico, de que Cristo hizo algo y ya. Yo viví arrastrado y Cristo me salvó. Ok, amén. O sea, yo no le quito mérito a la obra de Cristo en tu vida, a lo que Dios utilizó como gancho para traerte. Ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste el día 1, el día 2, el año 1, el año 2, la década primera, la década segunda? O sea, ¿qué has hecho en el día a día con la salvación? O sea, la salvación no es algo histórico que yo puedo recordar que pasó, que me convertí, o algo futurista porque entonces yo me quiero escapar de la condenación del infierno y me abrazo a Cristo. O sea, yo quiero salir de pobre y este es el millonario, me voy a casar con el millonario. O sea, eso no es salvación. Y cuando vivimos una vida escapista, perdemos de perspectiva que la Biblia dice, lo primero que dice Juan 3:16 es escapen por su vida. No dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, reconocemos esa parte de que Dios nos libra de la condenación, pero esa libertad de la condenación va arraigada al amor que Él nos tiene. Y el amor es algo, no es histórico, no es pasado, no es futuro, es ahora. Es ahora y en el día a día. O sea, yo no digo me casé con alguien y estoy con esa persona porque la amé en el pasado, hice un voto y ya se acabó. No, yo estoy casado porque amo a la persona
y me relaciono con la persona. De ahí el asunto que lamentablemente es mal utilizado, pero en el sentido cultural, es hablar de religión. O sea, cuando hablamos de religión, la palabra lo que significaba principalmente era que yo me ligaba nuevamente a alguien en relación. De eso se trata la vida cristiana, de eso se trata las primeras bases de la salvación, no dejarlo ahí plantado de que o fui salvo de cierta conducta y me conformo con eso, o quiero escapar de una condenación futura y por eso me quedo en la iglesia, sino que día a día yo me relacione con él. Porque es como que, o sea, yo me voy a casar con alguien que amo, no a alguien que me va a sacar de pobre o no a alguien que me va a resolver. Volvemos al asunto de ahorita. No es simplemente una respuesta del momento, algo pasajero, se explotó la llanta, voy a poner la respuesta a lo que resuelvo. No, es algo permanente. Y no solo permanente, sino algo continuo en lo que tú puedes crecer. O sea, porque somos salvados instantáneamente, pero a medida que pasan los días, crecemos en esa salvación. Es como, volviendo al asunto de la vara, no dábamos el grado y Cristo hizo que diéramos el grado. Digamos que había que llegar hasta este tope y el líquido no llegaba ni a 0 milímetros. Y Cristo se encargó de llenar eso, de llenarlo, digamos, de líquido transparente, por darle un ejemplo. Y entonces te dice a ti, dale color. Entonces, ya él llenó la vara, pero entonces está diciendo dale color a ese líquido transparente. Entonces tu relación día a día con él le da el color a ese líquido. Y la gente cuando ve de afuera, quizás el transparente no lo puede apreciar mucho, pero el de color sí lo aprecia. Y entonces le comunicas a la gente que no simplemente estás en Cristo porque quieres escapar, sino que entiendes todo lo que involucra la salvación. La salvación es algo íntegro que va a involucrar todas las fibras de tu ser, en todo lo que eres, en lo que haces, en lo que piensas, y puedes reflejárselo a otros y hacerle hasta cierto punto tangible a otras personas eso que quizás no pueden apreciar porque para ellos quizás no entienden los conceptos teológicos, no están muy familiarizados con los asuntos de la iglesia, pero tu vida le está demostrando a él que hay algo más. Y la persona va a decir, yo quiero eso. Y no simplemente va a esperar a que tenga un problema que se necesite resolver para entonces agarrarse de la salvación o ver a Cristo como la respuesta para resolver algo particular. O sea que podemos decir entonces que la salvación no se limita solamente a ser librados de una condenación eterna, sino que tiene que ver con tener esa relación con el Señor, una vivencia, y que no se trata solamente también, aún aquellos que han dado su vida al Señor, de algo que pasó si llevas, ¿verdad?, hace 30 años atrás, 25, 2 semanas atrás, ¿verdad?, dependiendo en el tiempo donde hayas aceptado al Señor, sino que es algo que continúa cada día y que está ahí para nosotros. O sea que la salvación también incluye esa relación, esa comunión, esa reconciliación, ¿verdad?, con Dios, que antes nosotros no podíamos tener acceso a su presencia, pero gracias al sacrificio de Cristo podemos tener acceso a su presencia. Y no solamente eso, sino que nos hace parte de una familia de la fe, ¿verdad?, nos une con otras personas. Y ahí es, ¿verdad?, donde entramos en otro punto adicional que quizás, aunque no abundemos en esta ocasión, pero vamos a continuar, ¿verdad?, abundando sobre este tema, Salvación 101, quizá bajo otro tópico, pero vamos a seguir, ¿verdad?, en este mismo tema sobre la salvación, ¿verdad?, que es lo que en este programa, primer programa, Bastión, bajo aquí Radio Justicia y toda la sintonía, la cual saludamos y agradecemos a cada uno de los que se ha estado conectando. Queremos mencionar en esta hora a cada uno de los hermanos y amigos que se han estado conectando a través de las distintas redes. Saludamos por aquí a Arlene Rivera, Jacqueline y Eduardo Ramos, Yachira Soto, Yomari Vázquez, Tito Báez, Minali Torres, Ángel Meléndez, Fina Peña, Mario Valentín, Miriam Montañé, Elvia Berrío, Diani de Jesús, Damaris Delgado, Ismael Duarte, Teresita Colón, Luis Santiago, Eduardo y Adriana Salazar, Virgen Cruz, Migdalia Reyes, Rosa Villarroel, Sinmarí García Esquirín,
Max Emil y Mayra Cruz. Así que les saludamos y agradecemos su sintonía en esta preciosa noche juntamente con nosotros, y hemos estado, ¿verdad?, introduciendo este primer programa de Bastión aquí en la nueva casa Radio Justicia, y queremos que usted se siga sintonizando con cada programa, cada programación que de aquí de Radio Justicia, y le invitamos a que los lunes, ¿verdad?, continúe conectándose con los distintos programadores y exponentes que van a estar presentando los diferentes temas. Y como les estamos diciendo, no estamos trayendo este tema, aunque sabemos que nos incomoda a cada uno de nosotros ciertas cositas, pero precisamente eso es lo que queremos, que se incomode, pero constructivamente, ¿verdad? Porque cuando meditamos en lo que es la salvación y lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, comenzamos a mirar por qué creemos lo que creemos y por qué hacemos lo que hacemos, o por qué no hemos hecho lo que el Señor nos está mandando a hacer, ¿verdad? Todo esto está ahí, porque qué cosas nos detiene, qué cosas nos dan miedo, qué cosas estamos poniendo, ¿verdad?, por encima de la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas, porque sabemos que formamos parte del cuerpo de Cristo y que Dios va a seguir, ¿verdad?, obrando en cada una de nuestras vidas según el propósito y según su voluntad. Así que la invitación está hecha, y no solo únase a nuestra programación, sino a cada uno de los programas de esta emisora, así que para que se siga gozando y denos esa manita para seguir hacia adelante. Comparta si puede la información, lo más importante, reflexione sobre ella. Si hemos logrado hacer que reflexione, hemos logrado nuestro objetivo, porque el asunto no es que usted se sienta mal y que nosotros hacerle sentir mal, simplemente que usted pueda reaccionar y que esa reacción le lleve a la reflexión para que pueda hacer más sólidas sus convicciones y sus creencias. Porque una persona que tiene sólidas sus convicciones y creencias es una persona que así también las puede transmitir y ser de bendición a otros. Y sabemos que, ¿verdad?, cada uno de los exponentes que se va a estar presentando bajo esta plataforma de Bastión va a estar, ¿verdad?, trayéndolo de diferentes maneras. Va a haber ocasiones donde vamos a entrar en temas un poquito más densos, más teológicos, otras veces un poquito más informal, a veces un poquito más controversial, ¿verdad? No controversial en el sentido negativo, sino, ¿verdad?, en el sentido de distintos tipos de pensamiento, de análisis, de reflexión, que podamos reflexionar, analizar de manera constructiva y genuina, ¿verdad?, fomentando este diálogo en esta comunidad de oyentes que sabemos que se van conectando y que van disfrutando de cada programación y de la presencia del Señor en sus vidas. Así que esperamos que usted continúe siendo edificado a través de cada una de las intervenciones y de cada uno de los hermanos que ¿verdad?, que van a estar compartiendo con nosotros diferentes tipos de temáticas. Y como estamos diciendo, estamos tocando temas quizás que suelen ser parece un poco teológico, pero vienen a la realidad de lo que somos, a la realidad de lo que vivimos, la realidad del por qué le servimos al Señor. Y en otros momentos vamos a estar también tocando temas también de índole social y de tendencia, ¿verdad?, de este tiempo, de tiempos actuales, de tiempos que estamos viviendo, que sabemos que son tiempos de muchos retos para el pueblo del Señor, pero que el Señor todavía se sigue manifestando en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, y le ha dado, ¿verdad?, las herramientas para seguir difundiendo la palabra del Señor y seguir también venciendo a nivel espiritual, a nivel personal, porque quizás estés pasando por diferentes situaciones en tu vida, diferentes circunstancias, las cuales sientas que te detienen, pero Él ya ha dado su palabra, Él ha dado las herramientas para que nosotros comencemos a accionar todo aquello que Él ya le ha puesto en nuestras manos, y sencillamente poder mirar al soberano blanco de nuestra vocación, que es Jesucristo, y seguir hacia adelante en la encomienda que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que agradecemos la sintonía de cada uno de los hermanos que se ha estado conectando, y esperamos que continúe en la sintonía de Radio Justicia y aquí su programa Bastión. Así que nos estamos ya despidiendo en esta preciosa noche. Dios les continúe bendiciendo y
nuestro hermano Josué también se despide en esta noche. Sí, será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Radio y TV Justicia Puerto Rico presentaron el programa Bastión. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Los esperamos el próximo miércoles a las 8:30 de la noche. Que Dios te bendiga.